Ok, pues buenos días, mis vidos, mis cielas. Bienvenidos nuevamente aquí a la clase de matemáticas, nuestra queridísima y favorita clase. Eh, la presentación de esta semana ya corresponde pues a la segunda parte del último parcial y es ya cálculo, señores. Ya se pone lo más interesante del curso, cálculo. Lamentablemente o afortunadamente, no sé, dependiendo el punto de vista de cada quien, pues nos toca hacerlo a distancia por esta contingencia. Vamos a tratar de que esta explicación, esta presentación quede lo más clara posible. Acuérdense que si no queda claro, si los ejercicios se les hacen muy complicados durante las horas que tenemos correspondidas para las clases, voy a estar disponible para asesorías, tutorías en línea. Así que por favor, pero igual aquí en esta presentación pues van a poderla regresar, van a poderse mover a través de ella para tratarla de entender lo más posible. Además están en el campus virtual, ahí les voy a mandar otros links, otras explicaciones de otros profesores que suben materiales didácticos para que pues tengan más riqueza de contenidos. Y bueno, sin más preámbulos pues vamos introduciéndonos a lo que es el cálculo diferencial, ¿no? Pero pues primero de que antes de cualquier cosa tenemos que tratar de entender o visualizar un poco, poner en perspectiva qué es el cálculo y por qué es tan importante y cuáles son sus aplicaciones reales, para qué me va a servir esta cosa, ¿no? El cálculo no es algo muy diferente a álgebra y geometría básicamente, solo que es un poquito más avanzada. Hay una cosa que marca la diferencia entre las matemáticas, vamos a llamarlas regulares, y el cálculo como tal. Es curva. Cálculo, el padre del cálculo, que fue Sir Isaac Newton, lo bautizaba o lo definía como las matemáticas del cambio. Las matemáticas del cambio es aquellas en las que usan herramientas de cálculo. ¿Sí? ¿Y por qué curva? Pues porque las curvas representan gráficamente precisamente eso, algo que no se comporta de la misma manera durante el transcurso del tiempo, durante el transcurso de un proceso. Algo que va a cambiar, pues va a formar una curva, ¿no? Bueno, aquí podríamos ejemplificar dos situaciones digamos, más o menos familiares, ¿no? Una persona que aquí quiere levantar o transportar una caja arrastrándola. Y pues en este primer caso, la pendiente pues es totalmente horizontal. Entonces el esfuerzo que va a tener que aplicar, la velocidad a la que se va a mover, si el esfuerzo es constante, pues no va a cambiar probablemente. Sin embargo, si nosotros vemos la imagen de acá, vemos que la rampa esta no es totalmente recta, que tiene curvaturas, y entonces aquí seguramente va a haber diferencias en cuanto a los pormenores de la subida, ¿no? Va a haber unas partes donde esté más inclinada, unas partes donde esté menos inclinada, unas partes donde va a ir más rápido, otras donde va a ser más difícil subir la caja. Bueno, este sería un problema que se resuelve con herramientas de cálculo. Este sería un problema que se resuelve con herramientas de matemáticas regulares, álgebra y álgebra lineal, ¿sí? Cosas que hasta el momento ya vimos. Pero nos vamos a dar cuenta que para resolver un problema de estos, al final se terminan utilizando las mismas herramientas que se utilizan acá. Como lo decíamos, el cálculo son las matemáticas del cambio. ¿Qué hace el cálculo? El cálculo va a tomar un problema que no puede ser resuelto, digamos, en una sola toma, como el problema de acá, que nosotros sí lo podemos ver que todo va a ser constante en esta sola toma, pero acá no lo podríamos resolver así, porque de aquí a acá hay muchos cambios. Entonces, toma algo que no se puede resolver en una sola toma con matemáticas regulares, llamémosle así, y lo va a acercar mucho, va a ser un acercamiento mucho, 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 muy pequeño, hasta que ese problema que presentaba cambios, que presentaba curvaturas, se pueda resolver con matemáticas lineales, digámoslo así, o matemáticas regulares. Es decir, ustedes observan la curva de la pendiente de acá o de la rampa del problema anterior, y si nos vamos acercando mucho, 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 como aquí, empezamos a ver que esto se parece a una línea recta. Si tú te acercas lo suficientemente, te haces una aproximación lo suficientemente cercana,
tú vas a prácticamente tener una recta, ¿no? Casi. Tal vez no sea una recta completamente, pero si yo me acercara todavía más y más, imagínate que a este de aquí le hiciera otro zoom, un zoom súper poderoso, pues estaría entonces prácticamente teniendo una recta. Bueno, ¿y para qué quiero hacer esto? Voilà, ya tengo una recta, ok, genial, ¿y eso para qué? ¿Qué carayos me va a servir eso? Bueno, vamos primero ejemplificando poniendo un poco en contexto. Cuestiones de la vida real. Imagínate que ustedes son o estamos con una serie de trabajadores del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad, por ejemplo, y les piden que calculen qué tanta tubería se necesitaría para cruzar por el parque central que tiene estas dimensiones. Y entonces no pueden ustedes medir directamente de aquí a acá porque hay muchos obstáculos, porque es imposible pues, de medirlo porque se te atraviesan muchas cosas. Sin embargo, nosotros sabemos que si estas dos son líneas rectas, pues yo puedo calcular con un teorema que aprendemos desde la primaria o de la secundaria, muy sencillo, la distancia que hay de este punto a otro y entonces podríamos saber cuánta tubería se va a necesitar. ¿Sí? Sin embargo, un problema que ya requiere de cálculo, ahora no eres un trabajador del sistema de agua, eres un trabajador de CFE, un ingeniero de la CFE que está poniendo líneas de alta tensión o de corriente eléctrica y tienes una distancia de 50 metros entre tus postes y tú necesitas establecer una caída de 2 metros, entonces tendrías que, te piden calcular cuánto va a ser el material que se necesita. Bueno, ese sería un problema que se resuelve con herramientas de cálculo. Ahora, eres un arquitecto que está construyendo una casa. La casa tiene un techo que es una figura regular y te pide, pues, tu cliente te necesita un presupuesto para saber cuánto va a gastar en material. Bueno, el volumen de esto tú lo podrías calcular de una forma bastante sencilla porque tú sabes que el volumen de una pieza así cuadrangular es simplemente la base por la altura, ¿no? Entonces tú puedes conocer el área de esto, su base, y multiplicarlo por el grosor que requiere y entonces ya sacar tus cálculos, ¿no? Sin embargo, imagínate que eres uno de los ingenieros a los que les encargan diseñar el domo, el techo del domo del estadio de la metrópolis de Minneapolis, ¿no? Que es el Metrodome, donde juegan los vikingos de Minnesota para aquellos que les gusta el fútbol americano. Entonces este ya no tiene un techo regular, ya no son figuras geométricas sencillas y básicas. De hecho, va a tener que sacar una serie de cálculos utilizando cálculo diferencial e integral para calcular el volumen de esto y saber cuánto material se requiere exactamente y no tener un desperdicio de materiales. Otro ejemplo, hablando del fútbol americano, por ejemplo, un coach que está haciendo su análisis en su tabla necesita saber cuánto tiempo tienen que mantener al quarterback fuera de peligro sus linieros para que él pueda hacer un pase exitoso. Si conoce, por ejemplo, la velocidad a la que se mueve su receptor y las trayectorias que siguen son pues líneas rectas. Esto se puede resolver con trigonometría, con matemáticas regulares y con un poquito de conocimiento de física muy sencilla, de velocidades, ¿no? Sin embargo, los ingenieros de la NASA que tienen que poner un satélite en órbita y mandarlo, por ejemplo, una sonda espacial a Marte, pues tienen que hacer cálculos de trayectorias que no son lineales, por lo tanto van a necesitar herramientas de cálculo, porque lo que saquen de aquí de la atmósfera de la Tierra no se va a mover en línea recta, se va a mover siguiendo una trayectoria semielíptica, por lo cual necesitan hacer una serie de cálculos con herramientas pues, de cálculo diferencial e integral. Ahora sí, bueno, vamos entrando ya al concepto de cálculo diferencial. Señores, ya vimos más o menos para qué me va a servir. Y el cálculo diferencial se resume de una forma bastante sencilla con un concepto que ya conocemos de los parciales anteriores, que es pendiente. El cálculo diferencial es básicamente un cálculo de pendientes. Ahorita vamos a ver por qué. Ok. Antes de entrar aquí con nuestro super ejemplo del parque de diversiones, que ahorita no está disponible porque están todos en cuarentena, se supone, pero hay que acordarnos que la pendiente lo que nos indica es una tasa de cambio. ¿Se acuerdan que la pendiente me indicaba qué tan inclinada o qué tan vertical va a ser una recta en una gráfica?
que tener una pendiente más grande significa que la recta va a ser más vertical porque va a cambiar más rápidamente, va a aumentar de forma más rápida. La pendiente me indica entonces a qué tasa cambia ese fenómeno. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ejemplifican las cuestiones de cálculo? Pues cuando tú hablas de cálculo diferencial vas a estar estableciendo pendientes o derivadas vistos de otra manera. Y la derivada son las tasas de cambio de una cosa con respecto de otra. ¿No? Nosotros sabemos que cuando tenemos funciones, nosotros estamos modelando o explicando el cambio de algo con respecto del cambio de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el aumento en la masa o el aumento en la altura de una persona conforme pasa el tiempo, o el crecimiento de una población conforme se desarrolla, no sé, el desarrollo tecnológico, por ejemplo, el cambio en el avance tecnológico que tanto influye, por ejemplo, en el desarrollo de una población o en la esperanza de vida de una población. No sé, ejemplos puede haber muchísimos, ¿no? Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un parque donde hay un par de niños. Como ven, uno está ligeramente más voluminoso que el otro. A este le podemos llamar Juanito, que tiene unos modestos 30 kilos de masa corporal. Y este Pedrito, que tiene ahí humildemente 60 kilos de masa corporal, y se van a un sube y baja del parque. Solo resulta que este sube y baja a los ingenieros como que les falla un poco y no quedó exactamente a la mitad. Entonces, el cambio de uno y del otro no es proporcional. ¿Sí? Nosotros sabemos que Pedrito pues está más chonchito, pues entonces él es el que va a ir para abajo y el otro va a ir para arriba. Sin embargo, el cambio en la posición de Pedrito no es exactamente proporcional al cambio en la posición de Juanito por la geometría aquí del sube y baja. ¿Sí? ¿Qué ocurre con Pedrito? Si Pedrito baja 10 pulgadas o 10 centímetros o lo que sea que está midiendo aquí, 10 pulgadas, Juanito sube 20 pulgadas. ¿Sí? Entonces, si Pedrito bajara 15 pulgadas con respecto pues a la horizontal, si Pedrito bajara 15 pulgadas, ¿cuánto esperaríamos que Juanito aumentara? Pues Juanito va a aumentar 30, ¿verdad? Porque la relación de aquí es de 1 a 2. El cambio de Juanito con respecto a Pedrito es el doble, es de 2 a 1. ¿Sí? Ese cambio que sufre Juanito con respecto de Pedrito es igual en todo el área o en toda esta parte. Es decir, si Pedrito subiera 1, Juanito bajaría 2. Si Pedrito bajara 1, Juanito subiría 2. ¿Sí? Si Pedrito baja 10, Juanito baja 20. Es decir, esa proporción de cambio se mantiene constante todo el tiempo. Por eso podríamos hablar de que esta es una función lineal. ¿Sí? Un cambio en Pedrito significa, o sea, el cambio en una unidad de Pedrito significa un cambio en 2 unidades de Juanito, y así se mantiene. No importa si Pedrito baja 10 o 20 o 30 o sube 10 o 20 o 30, ese cambio permanece constante. ¿Cómo se ejemplifica entonces esto? En jerga matemática o en lenguaje matemático se dice la derivada de Juanito con respecto de Pedrito, así se lee. dj sobre dp significa el cambio de Juanito con respecto al cambio de Pedrito, o la diferencia de Juanito con respecto a la diferencia de Pedrito. ¿Cuál sería la derivada de j con respecto de p? Pues el cambio que sufre Juanito por cada unidad que cambia Pedrito. ¿Y ese cuál sería? Pues sería de 2, ¿no? Aquí sería 2. Y acá, si lo podemos poner desde la otra perspectiva, derivada de p con respecto de j significa el cambio que sufre Pedrito con respecto de Juanito. ¿Cuánto cambia Pedrito por cada unidad que cambia Juanito? Pues ahí no sería de 2, porque si Juanito se mueve en una unidad, Pedrito, ¿cuánto se va a mover? Pues se va a mover medio. Entonces la derivada de aquí sería un medio, mientras que la de acá sería de 2. Ahora, como lo ven, si nosotros hiciéramos una gráfica aquí
de Pedrito con respecto de Juanito, o sea, donde Pedrito sería nuestra variable X independiente y el cambio de Juanito sería nuestro resultado en Y, vemos que la pendiente es la misma todo el tiempo. La pendiente es de 2, ¿sí? Si Pedrito se mueve 1 centímetro, Juanito se mueve 2. Si Pedrito se mueve 2 centímetros, Juanito se mueve 4. Si Pedrito se mueve 3 centímetros, Pedrito se mueve 3 por 2, 6. ¿Sí? Si nosotros lo graficamos así y usamos trigonometría básica, sabemos que este de aquí, el cambio en Y dividido entre el cambio en X, sabemos que es la fórmula precisamente de la pendiente, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Y la pendiente de esta función pues sería siempre 2. ¿Ven? 2 entre 1, 2, 2 entre 1, 2. Si tomo un intervalo más grande, por ejemplo, desde acá hasta acá, que es 3, sería 6 entre 3, me daría 2 todo el tiempo. La pendiente es constante. ¿Sí? Ahora, esto era para hacer en su cuaderno, graficar. Ahora, la derivada, lo que me va a decir es la pendiente de funciones curvas. ¿Qué ocurre con una función que tiene curvas? Que su pendiente no es constante como en una función lineal aquí, donde en la función lineal la pendiente es igual todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con una función que presenta curvatura? Pues que su derivada o su pendiente no va a ser la misma en un punto que en otro. Su pendiente no es constante, su pendiente va a ser cambiante, va a estar cambiando constantemente. Y entonces yo al conocer la derivada, yo puedo saber cuánto vale su pendiente en un determinado punto que yo quiera. Eso es la magia de la derivada. Entonces, para ejemplificar esto que les estoy diciendo, vamos a graficar esta función. La función es y es igual a 1/4 de x cuadrada. Y la vamos a graficar desde x1 hasta x6. Aquí está graficada ya, voilà. Esta gráfica me puede representar cualquier cosa. Me puede representar, por ejemplo, un crecimiento. Ahorita que está lo de la pandemia, por ejemplo, me puede ejemplificar el número de casos, número de contagios conforme transcurre el tiempo. Ya sabemos que este es un crecimiento que es potencial o exponencial, si lo quieres ver así. O sea, que no va creciendo al mismo tiempo, ¿sí? Después de 6, 7 días crece más rápido que el de los primeros días o en el tiempo más cercano al ser el 0, ¿no? ¿Qué va a ocurrir entonces aquí? Que yo podría hacer ese mismo análisis que hice en la gráfica de acá atrás y sacar la pendiente, pero por ejemplo aquí ¿cuál sería la pendiente? En este punto de x cuando vale 2. Su pendiente, si yo la calculo así, sería de 1. Y si yo la calculo acá en 4, sería de 2. Y si yo la calculo acá en 6, sería de 3. Y si me voy más para acá, la pendiente va creciendo, va creciendo, va creciendo, va aumentando. ¿Sí? La pendiente no es constante en esta función. ¿Por qué? Pues porque el cambio no se va dando al mismo ritmo. Conforme va pasando más tiempo, el cambio se vuelve más acelerado y más acelerado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con aquí nos vamos al teorema de la derivada? Hasta aquí tenemos que ir todo muy bien entendido. ¿Qué ocurre aquí? Que por ejemplo, si yo me doy cuenta en esta pendiente de aquí o en esta línea que me representa la pendiente de esta función, si se dan cuenta, si hiciéramos un zoom, esta línea no pasa exactamente por donde pasa la gráfica. ¿Sí? Esta tampoco, a pesar de que se acerca un poquito más, pero aquí hay una dispersión, no están exactamente igualadas las líneas, por lo tanto ahí me estaría marcando una pendiente errónea. Si yo quiero saber exactamente la pendiente en este punto, necesitaría tomar un incremento más pequeño, porque si yo tengo este incremento tan grande hay un margen mayor de error. Mira, aquí este incremento me da un margen de error acá. Si yo tomara un incremento muy chiquito, me pasaría lo que me pasa acá. Un incremento muy pequeño me da prácticamente una línea recta y entonces la pendiente que yo calculo pasa exactamente por ese punto. ¿Sí?
¿Qué pasa si yo agarrara un incremento más grande, como aquí, por ejemplo, un incremento desde, si yo calculo la pendiente entre el punto 2 y el punto 10, fíjate, la gráfica es esta del medio, por ahí va la gráfica. Y si yo calculo la pendiente entre este punto y este punto, pues mira, se da una línea que no pasa ni cerca de la gráfica, totalmente errónea. Por lo tanto, esta pendiente de aquí no es real a lo que en realidad mi fenómeno me está diciendo. ¿Sí? Si tomo este incremento de aquí nada más muy chiquito, voy a tener la pendiente, pero nada más de este punto. Ya no puedo tomar esa misma pendiente porque fíjate que cómo se aleja cada vez más conforme va creciendo la gráfica. Pero ¿qué ocurre si yo calculo la pendiente aquí y también calculara la pendiente aquí y la pendiente aquí y la pendiente aquí y la pendiente aquí y la pendiente aquí con incrementos muy pequeñitos? Pues que entonces yo me iría sobre la misma línea, totalmente sobre la línea de la gráfica. Eso es lo que hace el cálculo diferencial y también el cálculo integral. ¿Sí? Entonces, este incremento necesita ser muy pequeño, bajar mucho, para que la línea recta se asemeje a lo que en realidad es mi curva de aquí. Y mientras más pequeño es el incremento, pues esta línea se vuelve más y más recta y entonces esa pendiente que yo calculo se vuelve más acercado a la realidad. ¿Vamos bien con esto? Ahora, vamos a ver entonces cómo se relaciona este concepto de pendientes y de incrementos pequeños con lo que es los límites que ya habíamos visto desde las clases pasadas. Vamos a tomar este ejemplo de aquí. Este ejemplo es una caída libre. Es una persona que tiene un objeto cuyo objeto va a tener una caída libre, lo va a soltar desde una torre muy alta. Y nosotros medimos su cambio de posición, medimos qué tanto avanza, en qué tanto y cómo influye el tiempo, y generamos una función. Vimos funciones el segundo parcial y vimos cómo a través de una tabla de Excel nosotros podemos obtener una función. ¿Sí? Y ya tenemos la función aquí, h o altura o distancia recorrida es igual a 16 por t cuadrada, ¿sí? Donde t es el tiempo en segundos y h es la altura que ha caído en pies, ¿no? Entonces, como ustedes se darán cuenta, esta no es una función lineal. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que cae no va a ser constante. ¿Por qué? Pues obviamente porque este objeto se va acelerando y se va acelerando. ¿Qué ocurre cuando t es 1? Es decir, cuando un segundo después de que soltamos este balón o este objeto. Si t es 1, entonces la altura va a ser 16, porque si yo sustituyo aquí 16 por 1 al cuadrado es 16. Entonces el cuerpo habrá caído o habrá recorrido 16 pies en un segundo. ¿Sí? Después de 2 segundos de haber soltado este cuerpo, ¿cuánto habrá caído? 16 por 4. ¿Sí? Será 64. 64 pies. Si yo saco una velocidad promedio, ¿qué es una velocidad promedio? ¿No? Como cualquier velocidad, distancia sobre tiempo. ¿Sí? Si yo saco cuál es la velocidad promedio que hubo en esos 2 segundos, yo tendría que dividir 64 entre 2. ¿Sí? El cambio en la distancia entre el cambio de tiempo me va a dar la velocidad. ¿Sí? Entonces, perdón, esta es la distancia después de un segundo. De un segundo. ¿Cuánta altura recorrió? Recorrió 16 pies. Entre un segundo la velocidad sería de 16 pies. ¿Y qué pasa si yo quiero tomar ahora la velocidad, pero no desde el principio, sino entre el segundo 1 y el segundo 2? Es decir, ¿cuánta distancia recorre entre el segundo 1 y el segundo 2? Bueno, como al primer segundo ya había recorrido 16 pies y al segundo 2 recorrió 64, hago esa diferencia y entre el segundo 2 y el 1 pues transcurrió un segundo. ¿Cuál sería mi velocidad? Sería 48 pies sobre segundo. 16 pies por segundo sería la velocidad promedio después de un segundo y esta sería la velocidad promedio entre el segundo 1 y el segundo 2. Fíjense que la velocidad cambió mucho, obviamente porque el objeto se va acelerando, va cambiando su velocidad. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conocer no la velocidad promedio
entre el segundo 0 y el segundo 1. Yo quiero saber exactamente a cuánta velocidad va este objeto en el instante 1. O sea, exactamente en el segundo 1, como si yo le tomara una foto, como si yo con una pistola de esas que usan los policías de caminos, ¿no? Le tomara ahí, yo quiero saber exactamente en esa toma a qué velocidad va este cuerpo. ¿Cómo le voy a hacer yo? Pues ya vimos que, por ejemplo, acá, si yo tomo entre el segundo 0 y el 1, me da 16 pies sobre segundo. Pero ¿ustedes creen que 16 pies por segundo sea la velocidad exacta que lleva al segundo de caída? Yo creo que no, porque para calcular esta velocidad yo estoy tomando tanto al segundo 0 como al segundo 1 y estoy haciendo un promedio de las velocidades de ahí, porque obviamente al segundo 0 no lleva la misma velocidad que al segundo 1. Al segundo 1 ya se aceleró el objeto, pero como la velocidad al segundo 0 era más baja, me baja mi promedio aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hay que pensar un poquito. Aquí está otra vez el mismo, pero ya con unos gráficos más perrones, donde se ve qué va a pasar con la bola. Mira, al segundo 1, al segundo 2, al segundo 3. Fíjate, primero son 4.9 metros y luego 16.9 metros y luego 44.1 metros. Después de 3 segundos ves que la velocidad ha cambiado, no se mantiene igual. ¿Sí? Entonces, conforme más pasa el tiempo, mayor es la velocidad del objeto. Entonces, la velocidad promedio a los 2 segundos debe ser mayor que la velocidad que tenía el objeto al segundo 1. ¿Sí? Porque obviamente en esta parte de la fotografía, cuando va acá, va más acelerado que cuando iba al segundo 1, ¿no? Entonces, eso no me va a servir para conocer la velocidad exacta. La velocidad promedio después de un segundo tiene que ser menor que la velocidad del cuerpo, que la velocidad que el cuerpo posee exactamente al segundo 1. Eso ya lo dijimos desde hace rato. ¿Por qué? Porque al primer instante o al instante 0 o al tiempo cercano a 0, la velocidad es muy pequeña y eso me baja mi promedio. Aquí es lo que dice, cuando recién se suelta ese objeto su velocidad es pequeña, por lo que esos valores disminuyen la velocidad promedio. ¿Qué tengo que hacer para conocer la velocidad exactamente al segundo 1? Para aproximarnos a esta velocidad instantánea en el segundo 1, nosotros podemos medir, por ejemplo, la velocidad entre el segundo 1 y el 1.5. ¿Qué va a pasar si yo sustituyo 1.5 en la función? Son 36 pies y como al segundo 1 llevaba 16 pies, la velocidad promedio entre el segundo 1 y el 1.5 son 40 pies sobre segundo. Sin embargo, esta será la velocidad que lleva exactamente en el instante 1. No, porque la velocidad en el instante 1.5 es mayor y eso está aumentando el promedio. Pero si vamos bajando y ahora que la distancia entre los dos intervalos de tiempo sea más pequeña, en vez de entre 1 y 1.5 sea entre 1 y 1.25, o entre 1 y 1.1, o entre 1 y 1.01, y yo calculo las velocidades, fíjate, entre 1 y el segundo 2 ya habíamos visto que era 48, entre 1 y el segundo 1.5 era 40, entre 1, la velocidad promedio entre el segundo 1 y el 1.25 es 36. La velocidad promedio entre el 1 y el 1.1 es 33.6. Entre el 1 y el 1.01, 32.16. Entre el segundo 1 y el 1.001, 32.016. Y entre el 1 y el 1.0001, 32.0016. ¿Qué están empezando a notar aquí? ¿A qué valor se está acercando? Si yo tomo un intervalo cada vez más pequeño, más pequeño, es decir, que el delta X se aproxime a 0, este valor se va a ir acercando cada vez más a 32, a 32, a 32. Entonces, yo podría concluir que la velocidad en el instante 1, exactamente en el instante 1, tiene que ser 32 pies sobre segundo. Entonces, como ven, esto que acabamos de calcular, la velocidad instantánea, es precisamente la derivada de esta función. Y el valor de la derivada cuando x vale 1 es 32. Dicho de otra manera y para concluir, señores, la derivada de una función es la tasa de cambio instantánea a la que ocurre ese fenómeno en un determinado momento. Eso es lo que me dice la derivada.
véanlo como una velocidad si quieren, la velocidad instantánea a la que ocurre ese cambio en un determinado momento, porque como es una función que no es lineal, el cambio no es igual al instante 1 que al instante 2, que al instante 3, que al instante 4. Esta pelota no va a la misma velocidad al segundo 1 que al segundo 2.5 que al segundo 4.5. Entonces, si yo quiero conocer exactamente a qué velocidad va, yo tendría que obtener su derivada. Y la derivada, como ustedes ven, es un límite. Al final de cuentas, es un límite, porque nosotros estamos aproximándonos a un valor y conforme más nos aproximamos a un valor, ¿a cuál valor? A un valor de 0 en delta X. ¿Sí? Lo que les decía es esto de aquí. Se va acercando a 32. Si analizamos la tabla anterior, podemos determinar que la forma para calcular la velocidad entre el tiempo de un segundo y cualquier tiempo es esta de aquí. El tiempo cualquiera menos 1 sobre la función h, ¿sí? Menos h de 1, ¿sí? Esta es la función h de un tiempo t y esta es la función h del tiempo 1 y este es el tiempo t menos el tiempo 1, ¿sí? Esto de aquí al final es delta y menos delta x. Es una derivada, perdón, es una pendiente. Delta y sobre delta x, o sea, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, es como se calcula una pendiente. ¿Sí? Solo que aquí este y pues puede ser cualquier y porque depende de t, de lo que valga t. ¿Sí? Entonces yo tengo y2 menos y1 sobre x2 menos x1, o sea, delta y sobre delta x. Entonces ya decíamos que una derivada está definida como una velocidad instantánea. ¿Y de qué forma puedo calcular yo la derivada de cualquier función? La derivada de cualquier función, esta es su definición, señores. Parece grosera, parece fea, pero en realidad es exactamente lo mismo que acabamos de ver aquí. Esta es la función y cuando t vale 1 más algo más el tiempo que tú le hayas dado que pasara. No sé, puede ser 1 más 0.001, 1 más 0.002, 1 más 0.5, ¿no? Como le dimos aquí incrementos. Fíjate, este es el incremento. Entonces, esta es y cuando t vale 1 más el incremento que yo le estoy dando, cualquiera de estos, ¿no? Y esta es y del tiempo 1. Y esta es x2 menos, o sea, este es t2 menos t1, o sea, el incremento de t. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando este incremento es muy pequeño, como en este caso? Pues se va a ir acercando a un valor. Entonces, si yo pongo como límite que este incremento se aproxime a 0, quiere decir que este valor sea muy pequeño y yo encuentro el valor al que se va a aproximar, esa va a ser mi derivada. Esta es la definición de derivada. El límite, cuando el incremento de x se aproxima a 0, de la función con el valor x más lo que vale su incremento, menos la función cuando vale x, y esto al final es delta y, ¿sí? Sobre el incremento de x. Yo lo tengo que resolver este límite y encuentro la derivada de cualquier función. Ahora imagínate que tenemos, por ejemplo, esta función de aquí. Hay un fenómeno, a lo mejor es un cohete espacial que se lanza al espacio y el cambio en su posición está dado por esta función de aquí y me pide calcular la derivada de esta función. Recordamos que la definición de derivada es esta, ¿sí? Este ejercicio ya está resuelto acá por nuestro pana, Julio Profe, para que vean cómo se puede resolver una derivada utilizando la propia definición. Quizás aquí todavía no ha quedado muy claro, pero estoy seguro que si ven este video les va a quedar muy claro. Con esto cerramos la primera parte de la presentación, porque van a hacer un par de ejercicios de estos.